distintivas, ¿sí? Si yo tengo clientes que les mando a Estados Unidos, pero aparte les mando una parte a Europa, entonces tengo que cumplir estas dos normas, ¿sí? Y existen otros esquemas, el sistema de certificación orgánica participativa, que ese es un esquema más para el pequeño productor, comercialización a pequeña escala, mucho con temas de responsabilidad propia, ¿no? Sabes que yo quiero ya dejar de consumir alimentos contaminados, voy a consumir productos orgánicos. También hay ese tipo de mercado. Por ejemplo, la gente que ha estado allá en el Chapingo, está el mercadito orgánico, que es un mercadito, se pone los sábados y llevan un grupo de productores a vender, a ofertar todo de pasotes, sus rábanos, pan, etcétera, orgánico. Y ese entra con otra norma, una pequeña, un protocolo del sistema de certificación orgánica participativa, donde hay un comité evaluador interno, donde dicen yo te voy a evaluar ciertas características para que tú puedas llegar y comercializar ahí tus productos. Entonces, ese es un sistema más para los consumidores pequeños, de pequeña escala. Y después, ahora, ¿qué organismos de certificación existen para que yo pueda hacer una auditoría? Existen varios, ¿no? Hay varios a nivel internacional que tienen que tener una acreditación, es una evaluación internacional, normas internacionales para que ellos puedan tener después la aprobación de poder auditar las normas que uno requiera auditar. Y bueno, ya una vez que yo tengo toda la parte documental, quiero hacer una producción orgánica, pero ¿qué pasa si yo ahorita tengo una huerta ya establecida de 2 años y quiero convertirla orgánica? ¿Cómo se inicia ese proceso? Bueno, cuando yo quiero iniciar un proceso de certificación, tengo que pasar por un proceso de conversión. Ese proceso de conversión es un tiempo de desintoxicación, podríamos decirle, ¿no? De donde estoy hasta llegar a un producto orgánico. Y ese periodo normalmente es de 3 años, ¿sí? Es un periodo de 3 años. Y durante esos 3 años yo tengo que llevar mi plan de manejo tal cual como va a ser en la certificación, sin ningún insumo químico, sintético, etcétera. Todo el procedimiento, todo lo que puse en mi plan de manejo orgánico, hasta que cumplo ese periodo, ya puedo comercializar como producto orgánico. ¿Qué pasa si en ese periodo estoy en el año 2.8 y voy a aplicar un insecticida? Pues de ahí se te resetea y empiezas otra vez tu proceso. ¿Sí? Eso es un proceso de conversión. Cuando hay ciertas características, por ejemplo, la conversión retroactiva en casos donde pues, tengo un terreno donde nunca ha sido cultivado, no tiene químicos, puedo iniciar ahí y se me puede reducir el tiempo bajo ciertas características que hay que someter a la evaluación del organismo. Pues ya una vez que tengo ese proceso, viene ya los factores a considerar para establecer un huerto orgánico. ¿Sí? ¿Por qué para mí es muy importante? Porque, ya decíamos, en la producción orgánica de entrada, si traemos la costumbre de una producción convencional, vamos a estar limitados a muchos insumos, a muchas condiciones adversas y que sumamos las condiciones climáticas, ¿verdad? Entonces, tengo que seleccionar sitios que me impacten menos todo ese tipo de factores, ¿sí? Entonces, ahí algo que hay que considerar es el capital, ¿no? Y cuyo retorno no es pronto, en el caso de cítricos. En el caso de nosotros, ponemos una plantación y al año y medio empezamos ahí como que a ensayar, ¿verdad? Ya una huerta productiva real, pues ya vamos a tener hasta los 2 años y medio, 3 años. Entonces, ese retorno no va a ser tan rápido, ¿verdad? Como otros cultivos que siembras y a los 6 meses ya estás retomando tu inversión. Entonces, eso es muy importante para considerar. Si tengo un terreno disponible, ¿sí? Si estamos hablando de una agricultura, en nuestro caso, que son superficies mayores, pues tenemos que buscar la mayor mecanización, porque una realidad que tenemos en la actualidad es el tema mano de obra. Y ese es un problema, yo creo que se está haciendo mundial. Al menos en México, estás en Mexicali y están batallando por mano de obra. Vas a Yucatán y están batallando por mano de obra. Es un factor muy importante que tenemos que considerar. De ahí que
como agricultura empresarial tenemos que estar pensando en tecnificación, en depender cada vez menos de la mano de obra. Entonces, ahí, eso se tiene que tomar en cuenta desde que yo elijo un terreno. Si yo quiero hacer una producción orgánica en un terreno todo quebrado, donde no voy a poder meter tractor para hacer control de maleza, etcétera, pues eso nos va a impactar negativamente en la producción. Tenemos que considerar esos factores desde un inicio, ¿verdad? El tipo de suelo. Y bueno, algo muy importante, considerar todos esos nuevos retos a los cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Que son, pues, el cambio climático y resultado quizás de ese cambio climático y a un mal manejo de plagas, de enfermedades. En la actualidad tenemos un sinfín de plagas que antes no eran plagas, enfermedades que antes no eran importantes, ahora nos están atacando duramente los cultivos. Entonces, por eso, por todas estas complicaciones, tenemos que pensar previamente todas estas características. Entonces, algo importante es cuidado del suelo, decíamos, ¿verdad? Entonces, en este tipo de producción, ¿qué tenemos que cuidar de los suelos? Evitar moverlo lo más que se pueda, conservar su materia orgánica, etcétera. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Preparamos los terrenos solamente porque tenemos que preparar los suelos, ¿no? Si estamos pensando en una agricultura extensiva, ¿verdad? Desafortunadamente tenemos que mover el suelo, que también en cierta etapa de la planta le va a servir. Sí, bueno, ahora, ¿cómo hacerlo? De tal manera que no dañemos, por lo menos que sea dañino, ¿no? Para la estructura, para las características del suelo. Entonces, preparamos el suelo solamente en las calles donde va a ir un árbol o una plantación, ¿verdad? Incorporación de materia orgánica, una herramienta que eso desde un principio se tiene que plasmar en el plan de manejo orgánico, ¿no? Y obviamente esto, ¿cómo se decide? No nada más es voy a aplicar materia orgánica por aplicar. Todo esto tenemos que basarnos en análisis, ¿no? Yo tengo que hacer un análisis previo del suelo y a partir de un porcentaje de materia orgánica, yo tengo que mejorarlo. Por ejemplo, hablábamos de la certificación ROC, de certificación orgánica regenerativa. En ese esquema, por ejemplo, tenemos que tener muchas métricas del suelo. Por ejemplo, yo este año tengo 1.8% de materia orgánica, el siguiente año tengo que tener 1.9 y tengo que ponerme mis metas para cada año irlo subiendo. Entonces, a partir de ahí se deciden las prácticas, ¿no? Como esta práctica de incorporación de materia orgánica, ¿sí? No solo es ir y tirar la materia orgánica, hay que incorporarla. Entonces, ahí es donde tenemos que, desafortunadamente o afortunadamente, tener en cuenta la mecanización, ¿sí? Y hay ocasiones, ven, aquí en este suelo pues, se movió todo. Y era un suelo ya muy compactado, que su materia orgánica era muy baja, yo solo fundamento. ¿Sabes qué? Sí, la norma dice no muevas el suelo, no rompas la estructura, pero por otro lado yo tengo el fundamento técnico donde el suelo es muy compactado, requiere materia orgánica, requiero mejorar la estructura del suelo. Entonces, bajo esos conocimientos técnicos, lo fundamentas y ya haces una práctica que es necesaria. Si voy a ir a partir con un sistema de riego, pues tenemos que tener fundamentado ese sistema de riego. ¿Qué volumen de agua voy a tener? ¿Qué gasto de agua voy a tener? Las métricas y las métricas de consumo de agua. En un esquema de producción certificada, tenemos que tener documentado y demostrado el consumo de agua por año, ¿sí? Y después de este año, el siguiente, tengo que gastar menos metros cúbicos. Y si gasto lo mismo, ¿por qué no eficienté ese consumo de agua? ¿Sabes qué? No, pues crecí en superficie con el mismo volumen de agua. Todo eso documentado existe en el plan de manejo orgánico, ¿no? Y todo mediante bitácoras, registros, etc. Vean, el uso del agua, ese es un sistema de riego común. Todas las zonas citrícolas que tienen riego, ¿qué es lo más común? Aspersor, ¿verdad? Aquí es un microaspersor de 55 litros por hora, pero haciendo un análisis, vean este tipo de microaspersor en esta plantación, la cantidad de agua que se pierde, ¿no? Pues haciendo esos análisis, nos ha llevado a hacer cambios
de manejo, por ejemplo, de riego. Aquí en este caso pues, se hizo un cambio a riego por goteo, un riego sectorizado. Tiene comúnmente uno le llaman cola de cochino, ¿verdad? Una manguera ciega con goteros alrededor y el bulbo de humedad pues, se amplía. Y de esta manera yo documento que estoy ahorrando un porcentaje del volumen de agua año con año. Todo eso tiene que ir documentado en un proceso de certificación orgánica, certificada. O sea, esas son las complejidades que nos lleva a un sistema ya certificado. Aquí lo que decía, las métricas, para empezar, el agua, pues tenemos que tener permisos, concesiones de agua, no puedo venir a una auditoría y decir, no, pues agarro agua del arroyito ahí de que pasa y pues me la robo, ¿no? Eso no se puede hacer en un sistema certificado. Yo tengo que demostrar que esa agua la estoy usando de manera legal, ¿sí? Con una concesión y que estoy dentro del volumen de agua que me está dando esa concesión. Y me dice, tienes derecho a 50,000 metros cúbicos por año, tengo que estar dentro de ese rango. Y pues, tenemos que estar bien en regla con las instalaciones, los equipos que podemos meter. Tenemos que meter equipos para tener la medición y irla demostrando. Y bueno, este es un sistema de plantación donde movemos el suelo solamente donde va largo, ¿sí? Y aquí en general, un sistema de producción es importantísimo, fundamental, la selección de planta de buena calidad, ¿sí? Máxima en un sistema donde, por ejemplo, no puedo meter en un sistema convencional, tú pones una plantita y existe un sinfín de, por ejemplo, hormonales, ¿no? Auxinas sintéticas que tú las aplicas y te va a ayudar a hacer un sistema radicular rápido. En estos sistemas estamos limitados de insumos sintéticos, entonces aquí tengo que ser más exigente en la calidad de la planta, ¿sí? Ahora, el origen de esa planta en un sistema de producción orgánico, ¿cómo debe ser? La norma te pide que tiene que ser tu origen, tu planta, tu material vegetativo también tiene que ser orgánico. Pero si yo me pongo a buscar en todos los viveros en México, no voy a encontrar un vivero que produzca planta orgánica. ¿Qué pasa en esos casos, no? Bueno, en esos casos uno busca viveros, primero demostrar que no hay un vivero orgánico, ¿verdad? ¿Cómo lo demuestro? Pues que ya busqué 10 viveros y que ninguno tiene planta orgánica, pues ya demostré que no hay. Después, ¿cómo evitar que esa planta yo la coseche si viene de un vivero convencional, después del periodo de conversión? Bueno, creo que igual esa planta llevaba a un periodo de conversión de 3 años. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos plantas de los viveros, ya demostré que no es certificada orgánica, pero la traigo, la pongo la empiezo a manejar en el rancho certificado con mi plan de manejo, un año la tengo en producción, ahí en vivero interno, la planto y en el año 1 pues no produce. El año 2 empieza a producir, si produce en el año 1 y medio, esa fruta yo tengo que tener la evidencia de que esa fruta no va a mercado como fruta orgánica. La comercializo como convencional o la desecho o se la regalé a un segundero de fruta, etc. Entonces, ya tengo un año de adaptación, ¿sí? Más el año y medio que empieza a dar, ese medio año la fruta no la comercializo orgánica y a partir, ya que hizo los 3 años, ya puede ser fruta comercial orgánica como tal. Entonces ya estoy cumpliendo la normativa bajo ese sistema. Hay otros cultivos donde es más complejo, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado algunos casos donde se producen vegetales orgánicos, por ejemplo, aromáticas, cilantro. Ahí sí es bien complicado porque no puedes darle ese tiempo de conversión. Entonces tienes que comprar semilla certificada orgánica o primero llegar a tu certificación de tu campo y de ahí mismo sacar semilla de tu esquema, de tu plantación orgánica. Ya de ahí puedes tomar semilla y ya viene de un origen orgánico, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tiene sus complejidades, pero a la vez se facilita por el tipo de cultivo, por el periodo de llegar a producción. Por ejemplo, en un sistema convencional,
¿Qué hacemos? Normalmente plantamos un arbolito, a los 10 días vengo con un enraizador, con una fuente de fósforo, una fuente de zinc, etcétera, un bombazo, lo pones y la planta empieza a reaccionar. En un sistema orgánico, pues no puedo tener esas herramientas sintéticas. Entonces, ahí un aliado para nosotros, yo siendo convencido que mi aliado número uno son los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos son los que hacen todo, ¿sí? Y hablando en muchos procesos. Entonces, aquí, ¿por qué lo digo? Aquí, ¿qué aplicamos? No puedo aplicar un enraizador, pero sí puedo aplicar, por ejemplo, un extracto vegetal. Hay, por ejemplo, algas marinas actualmente, insumos que traen sellos orgánicos incluso, que como tal no traen auxina, pero resultado del metabolismo de esas algas marinas te va a producir ciertas fitohormonas, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos aplicar aquí? Unas micorrizas, ¿sí? Bacterias fijadoras de nitrógeno, que, ojo, todo eso acuérdense que tiene que ir plasmado en mi plan de manejo orgánico, ¿sí? Si yo usar una alga marina marca X, esa debe estar en el plan de manejo. Si yo lo apliqué y no tuvo mi plan de manejo, el auditor viene y revisa y dice, bueno, aquí va una botella de un producto X y no está en tu plan de manejo y lo usaste, estás fuera del cumplimiento, porque no estás respetando ese plan que tú plasmaste desde el inicio del proceso. Ahora, ese plan de manejo lo podemos ir cambiando cada año. Si cada año, previo a la auditoría, se hace una solicitud, cuando tú haces la auditoría de seguimiento anual, ahí puedes hacer tus cambios, con el costo que lleva solamente la certificación. Pero ¿qué pasa si después de eso, a los 3 meses, pues viene una plaga que me llegó y sabes qué, no tengo de otra más que aplicar X producto que no está en mi plan de manejo? Yo puedo ir a la certificadora y decirle, ¿sabes qué? Este producto lo quiero usar. Ah, pues mándame la información, ficha técnica, etcétera. Te la revisa el organismo certificador y tienes que esperarte hasta que te diga que está aprobado. Y una vez que está aprobado, ya lo puedes usar. Si yo me adelanto y lo aplico, estamos fuera de cumplimiento. Todas esas son las limitantes que sí nos llevan a una complejidad en los manejos de producción orgánica. Entonces, se dan cuenta, actualmente también hay muchísimos insumos ya para la producción orgánica, pero también yo considero que la producción orgánica no tiene que ser agricultura de sustitución, porque en muchos de los casos se da eso. O sea, yo produzco para enraizar, meto el enraizador, ahora meto este producto. Para tal plaga uso ahora este insecticida orgánico. Tenemos que aportar primero estrategias integrales, ¿no? Tenemos que cambiar ese paradigma de hacer una agricultura de sustitución en la agricultura orgánica. De ahí, por esa razón, muchos de los casos, en la mayoría de los casos de proyectos que inician en producción orgánica, terminan como decimos acá, se terminan rajando. ¿Por qué? Porque se eleva el costo de producción, ya no es sostenible, se complica el manejo. Entonces, tenemos que buscar herramientas integrales que nos van a ayudar, ¿verdad? Bueno, aquí es un ejemplo ya de una plantación. Vean, sí, movimos el suelo, aflojamos el suelo. Acuérdense que la norma dice, no, pues no mover el suelo, cuidar el suelo, sí, pero teníamos que mover la estructura para tener un sistema de mejor aireación, tener un sistema radicular inicial más fuerte, etc. Eso lo tenemos que documentar. De ahí, el coco en la producción orgánica, sobre todo en nuestras zonas tropicales, el problema número uno es manejo de arbences. Aquí ya no podemos decir malezas, ¿verdad? Si ven los auditores, no, las malezas, un pocotazo, son arbences, ¿no? En cierto momento, incluso estas especies se vuelven un aliado para ti. Dejan de ser una maleza a ser un aliado. Pero es uno de los cocos más fuertes en la producción orgánica. Si nos fuéramos a una agricultura orgánica de sustitución, pues dirías, bueno, existen los herbicidas orgánicos. También ya hay. Pero ahí hay que tener mucho cuidado. En la normativa, por ejemplo, en las normas dice, herbicidas orgánicos se permiten solamente en áreas de caminos, mantenimiento de puentes, no sobre el cultivo.
Entonces, si yo uso un herbicida orgánico dentro del cultivo, ¿por qué? ¿Por qué no está permitido? Porque su objetivo es matar al final del día. Entonces, por esa razón no se pueden usar. Entonces, ahí es donde se nos complica. Sí, y otra razón, tuve un proyecto trabajando en Tabasco donde la agrícola muy importante dice, no, yo quiero herbicida porque ahí vamos a tener mis campos bonitos, limpiecitos. Bueno, si tu objetivo es tener campos bonitos, no estás apto para hacer agricultura orgánica, porque se complica mucho ese tipo de manejo, ¿no? Y tienes que cambiar ese paradigma de tener esos campos bonitos. Incluso tenemos que tener biodiversidad. ¿Se acuerdan que decíamos uno de los objetivos principales es el incremento de la biodiversidad? Y uno de esos incrementos es el manejo de las arbences, porque vamos a ver más adelante lo que nos pueden ayudar. Entonces, ¿qué herramientas podemos usar? Están permitidos los plásticos agrícolas, obviamente con una ficha técnica que no contengan PVC, es un factor importante. El PVC no puede ir externo, tiene que ir, si se usa en los sistemas de riego, tiene que ir enterrado. Un plástico acolchado, por ejemplo, no tiene que contener PVC, eso el fabricante nos lo demuestra en una carta de garantía, un análisis donde no lleva PVC, y con eso puede usar plásticos. Y bueno, nosotros empezamos por esa necesidad, empezamos a usar el acolchado plástico en cítrico, ¿no? Una locura cuando veían los campos, están locos eso, ¿no? Y bueno, por un tema de control de malezas, de albences, más bien, ¿cómo lo hacemos? Usamos primero la manual, media machetazos, pero imagínense la gente dando machetazos con un sistema de riego por goteo, cada rato rompíamos mangueras, ¿no? Cada rato eso nos incrementaba el costo de producción por mantenimiento de riegos. Entonces empezamos a explorar otras tecnologías de manejo, como el uso de acolchado plástico, y tiene muchas ventajas, pero también en el verano al principio se nos secaban las plantas, ¿no? Y ahí andábamos, no sabemos qué hacer, regando más para que se bajara la temperatura, pero a la vez subíamos la humedad, más susceptible a Phytophthora. Entonces, te empieza a complejar todo el manejo, ¿no? Al final, ¿qué nos empezó a funcionar? Cuando en veranos, aquí nos veías poniendo, aquí donde empezamos con el uso de los protectores solares, ¿sí? Por esta problemática, ¿no? Que venía el verano, el calor llegaba, se incrementaba tal temperatura que quemaba el tallo, ¿no? Y acá se terminaba muriendo la planta. Entonces empezamos a buscar herramientas, exploramos el uso de protectores solares, que los más comerciales son a base de caolines, caolinitas, ya hay algunos que los están haciendo de carbonatos, de calcio, que no son más que productos que tú los aplicas de manera foliar, generan una capita blanca que van a reflejar la radiación y reduce la temperatura. Entonces lo empezamos a usar para eso, y eso hace ya varios años, y en la actualidad, o sea, es una herramienta que teníamos que usar en un plan de manejo, por ejemplo, del manejo del estrés climático. Ese es otro factor que nos está empezando a afectar y que ahora tenemos que entrarle ahora, aparte de pensar en un plan de manejo de nutrición, un plan de manejo de plagas, un plan de manejo, etcétera, ahora un plan de manejo del estrés climático. Sería como una locura, pero ahora tenemos que pensar en eso, ¿no? Tan solo en este año, en los últimos años, las temperaturas que hemos alcanzado. Entonces tenemos que empezar a hacer otro tipo de estrategias. Y bueno, de ahí empezamos a probar otras tecnologías. Esta tecnología pues, nos va a poner, cambiar de microaspersor, que en muchas ocasiones nos sirve mucho, pero ¿qué pasa donde ya mi infraestructura, no, yo tengo microaspersor, no puedo cambiar a goteo? Bueno, vamos a cambiar a otro tipo de colchado, otro tipo de plástico. Este es un ground cover, es una malla que permite el paso de agua, y podemos seguir usando la tecnología que ya tenemos de por sí. Regamos, pasa un 80% del agua, retiene humedad, ahorramos fácil un 30-40% de agua. Y bueno, nos controla malezas, todos los beneficios que tienen ese tipo de herramientas, que en otros cultivos es una tecnología muy vieja usada, ¿no? Y eso nos permite, bueno, esa herramienta nos permite hacer un manejo más eficiente de las arbences, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una plantación con acolchado donde
el área de la resósfera no está compitiendo con arbences, me permite que yo deje crecer estas arbences, ¿sí? ¿Y para qué las dejo crecer? Para tener materia prima para mi nutrición, para mi mejoración de suelo. Toda esta materia orgánica la incorporo, ¿sí? Lo que decíamos, tenemos que usar máquinas, si no, en agricultura extensiva, con gente no la vamos a hacer nunca. Tenemos maquinaria, esa materia verde se incorpora con el tiempo y obviamente para que esa incorporación sea más rápida, tenemos aliados, tenemos microorganismos, ¿sí? Que ya les trabajamos aquí para acelerar ese proceso de descomposición y de incorporación. Y hay otras estrategias, por ejemplo, dejamos una calle con maleza, con arbense, una sí, una no, o la otra, mandamos al operador y digo, ¿sabes qué? Deja el mohicano, le decimos, ¿no? Un mohicano, chapea acá y le deja esta línea en el centro, que nos sirve para incorporar esa materia verde, pero aparte nos sirve como refugio de fauna benéfica, que yo creo que por ahí mucho del éxito que hemos tenido en el caso particular de nosotros, en pues, los últimos años ha habido un ataque severo de trips, por ejemplo, de diaporina, de muchas plagas, y milagrosamente en los campos orgánicos que me toca manejar no tenemos esas problemáticas, porque pues, aquí, con los años se está manteniendo esa diversidad, esa fauna nativa que está haciendo biocontrol, ¿verdad? Y bueno, en ciertas áreas eh, hablamos de un objetivo, rotación de cultivos. En un perenne no podemos hacer rotación, ¿verdad? Sino que un año arranque los limones y cambie a caña, no se puede, pero sí se pueden hacer asociaciones. En este caso, lo que hacemos son asociaciones, sobre todo en etapas juveniles, con leguminosas, ¿sí? Hemos usado varias especies de leguminosas, en este caso es frijol común, pero hemos usado canavalia, y es canavalia, quemamos las calles, y esto pues tenemos que, es una práctica que nos exige este proceso, ¿no? Aunque hay ciertas épocas del año que no es posible, es complicado, en la zona que estamos es una zona muy seca, esto lo hacemos solamente en época de lluvias, porque si luego han llegado editores y dicen, oye, pues no tienes ni una especie aquí de leguminosa, ¿por qué no lo haces? No, sí lo hago, pero en otra época, porque ahorita si yo siembro ahí, tengo que regarle, tengo que poner un jornal a estar regando, ya es otro cultivo más que tengo que hacer. Entonces, me gusta incluso más trabajar con arbences nativas, ¿sí? La que de ahí se da es porque está adaptada, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Incrementar a lo mejor ciertas especies leguminosas que sean adaptadas a la zona y que nos puedan ayudar a enriquecer las especies de arbences. Y bueno, y hacemos combinaciones de sistemas acolchados, y acá en las orillas le ponemos leguminosas para incrementar el área de cobertura vegetal. Otras prácticas que hemos hecho, por ejemplo, que por ahí teníamos poquito plástico y dijimos, bueno, vamos a poner a los árboles un pedacito. ¿Y qué creen? Esto a mí me encantó mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, lo que yo quiero es que me cuide la zona de crecimiento de la raíz. ¿Sí? Y puedo hacer esto, vean. Para algunos agricultores, eso está horrible, esa huerta se ve re fea, ¿no? Se ve un cochinero, pero bueno, yo le digo, bueno, yo produzco limones, no son jardines, no es Disneylandia aquí. ¿Quieres ver bonito? Vete a Disneylandia, a un jardín bonito, pero aquí el objetivo es producir limones. Pero esto, la riqueza que nos da, si aquí aventamos un redazo, hombre, capturamos crisopas, catarinas, un zoológico de organismos benéficos, ¿no? Entonces, esas prácticas tan insignificantes se ven, pero a lo largo de los años nosotros hemos visto la gran ventaja. Y aparte de eso, pues también usamos otras herramientas que vamos a ver, que es, por ejemplo, ya la liberación de organismos de biocontrol, ¿no? Adicionales a las especies nativas que ahí están. El acolchado es lo que decía, dejamos crecer
nos permite tener aquí materia prima, ¿no? Materia prima que nos va a servir para proteger el aprovechado de que nos dé más vida útil porque le da menos la radiación, pero aparte ampliamos esa área de control de malezas y de retención de humedad. Bueno, esta es la práctica más común que hacemos. Y traemos un ejército ahí de gente con el equipo, que esto es muy costoso, ¿no? Creo que de gran parte de la producción se va en manejo de arbences, ¿no? Porque es la máquina, es el jornal, es la gasolina, etcétera. Y cada vez en las auditorías nos dicen, bueno, no echas herbicida, pero estás quemando gasolina, estás produciendo CO2, ¿sí? Porque aparte tenemos otras certificaciones, una que se llama Global Gap, que ya en las últimas versiones ahora tenemos que medir los gases del efecto invernadero que nosotros producimos, ¿no? En la operación. Pues híjole, ya nos empieza a complicar. De ahí surge la otra certificación, que es la de agricultura regenerativa. Por un lado voy a medir lo que emito, pero también tengo que medir cuánto carbono fijo en el suelo. Y eso pues, va a ayudar a hacer un manejo eficiente del carbono al final del día. El tema de nutrición, qué nutrición hacemos? Lo que nos preguntan, ¿qué le echas? ¿Urea, triple? ¿Por qué no? No se puede, ¿no? Acuérdense, sustancias sintéticas están prohibidas. Pero hay muchas fuentes. O sea, de un MAP, de un fosfato monoamónico, ¿cuál es su fuente? De algún lado viene, ¿no? Pues ¿de dónde viene? De las rocas, ¿no? De la roca fosfórica. Hay un proceso donde pues aquí tenemos que basarnos en las fuentes y sobre todo fuentes que tengamos cercanas a nosotros para que esto sea sostenible y al final no terminemos contaminando más que... Hay muchas controversias en la producción orgánica, ¿no? Por ejemplo, hay críticas de aquellos que consumen kiwi orgánico, por ejemplo, ¿no? Sí, consumen, pero contaminan más porque los traen de Nueva Zelanda en avión y el CO2 que... Hay una gran controversia, ¿verdad? Pero bueno, aquí podemos ver una gran cantidad de fuentes, como tal, en la nutrición. ¿Qué tenemos? Pues los estiércoles se pueden usar, sí se pueden usar bajo ciertas características, compostas, que básicamente usamos el estiércol como una fuente para hacer la composta. Harinas de rocas, en México tenemos cerca algunas minas, tenemos cerca de Tehuacán, tenemos, en nuestro caso usamos roca fosfórica, roca magnesita, roca roja potásica, zeolitas y Tehuacán, relativamente cerca de ahí traemos las rocas. Hay algunos microelementos que están permitidos en algunas normas, por ejemplo, sulfatos, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato ferroso. Tienen que cumplir ciertas características, pero están permitidos. Hay una sustancia que se llama, hay un elemento mineral que se llama nitrato de sodio, la sal chilena, que está permitido, es una de las pocas, pero por ejemplo, para Canadá no se puede usar. Si voy a mandar a Canadá, olvídense de esta fuente. Si es para Estados Unidos o para México, sí, con ciertas restricciones. No puede ser más del 20% del nitrógeno que consuma la planta en su ciclo de esa fuente. Nosotros la usamos muchas veces como materia prima para elaborar biofertilizantes. Es una fuente de nitrógeno que viene al 15-16%. Pero nos sirve como una fuente para elaborar biofertilizantes que ahí mismo en la operación se elaboran. Y bueno, existen una gran cantidad de biofertilizantes que hace 2 años, ¿se acuerdan que se incrementó cuando la guerra de Rusia con Ucrania, que se fue al cielo los fertilizantes? Pues todo el mundo empezó a buscarle, ¿verdad? Y de ahí empezaron a surgir muchos, se meten a YouTube y ahí están los supermagros y todo ese rollo, ¿no? De biofertilizantes. Usamos estiércol de vaca con suero de leche, con melaza, ¿por qué creen? Sí funciona. Sí funcionan las principales fuentes que se usan, ¿no? ¿Con qué materia prima? Pues aquí tenemos una gran cantidad de materias primas. Y bueno, por una necesidad, pues ya empezó a hacer el boom y se empezó a usar actualmente, pero bueno, esta herramienta tiene años que hemos usado ese tipo de fertilizantes. Los microorganismos, al final de cuentas, cuando uno aplica composta, por ejemplo, una composta, pues trae nitrógeno, trae 1%, de otro 3%, de potasio 4%,
vean las unidades muy bajas, ¿no? Sin embargo, esa composta cuando la aplicamos va a pasar por un proceso de mineralización y al final se va a convertir en minerales que la planta va a absorber. Si esa composta yo la aplico así como tal, pues va a tardar años. Pero aquí tenemos de aliados los microorganismos, que ellos nos van a ayudar a ese proceso a acelerarlo más rápido. Y hay una gran cantidad de microorganismos que ya en la actualidad incluso ya venden productos comerciales como biofertilizantes, ¿no? Que no son fertilizantes como tal, sino microorganismos que van a ayudar a desbloquear nutrientes, a asimilar ciertos nutrientes, a nitrógeno atmosférico, etc. Y bueno, una de las principales fuentes de fertilizantes es la composta, ¿no? Ahora, aquí vale la pena aclarar ciertas características que debe tener la composta para que sea considerada composta desde el punto de vista de la normativa o la certificación. Por ejemplo, hay características clave, ¿no? En un proceso de composta, y eso está en la norma, en el año objeto dice, para que sea composta tiene que llevar un periodo de 15, si es un sistema de composteo dinámico, es este es el que nosotros hacemos, donde viene esta es la aireadora, que tiene unas aspas y va oxigenando. Sí, eso nos ayuda para meter oxígeno, bajar temperatura. Que debe llevar un proceso que debe cumplir los criterios de la norma, que son 15 días desde que yo coloco la materia prima. La materia prima que usamos pues, es gallinaza o estiércol de gallina que tenemos rodeado de granja, ¿no? Y luego me pueden decir, bueno, pues eso le meten antibióticos, etcétera. Bueno, sí se puede, la norma dice, la materia prima, los estiércoles deben ser de agricultura, de ganadería extensiva. Pero no me veo yo ahí atrás de una vaca recogiéndole el estiércol para juntar toda esa cantidad, ¿no? Pero ahí dice, si no es de ganadería extensiva, o sea, si es de ganadería intensiva, tenemos que tener análisis que estemos dentro de parámetros de metales pesados, microbiología y un análisis de mineral de la composta. ¿Sí? Entonces, pues tenemos que cumplir todo eso, documentarlo, tener todos los registros, etcétera. Y bueno, ya tiene que tener ese compuesto para que sea permitida que en los primeros 15 días del proceso debe de tener al menos 5 aireadas. Sí, o sea, cada 3 días estarla volteando. Y otra característica tiene que tener en el inicio del composteo, debe de haber una relación carbono-nitrógeno de 15 a 1 a 40 a 1. Ese rango de relación carbono-nitrógeno es muy importante para que se dé eficientemente un proceso de composteo. Y un monitoreo diario, mínimamente 18 días. Diario, humedad, temperatura. ¿Qué más? Eso es lo mínimo que debe de cumplir la norma. Ahora, ¿qué nos ha pasado? Como un operador orgánico, ¿qué puede hacer? Para evitar todos esos rollos, pues voy y compro una composta ya certificada como hombre. Toda esa chamba la hace ya la empresa a través de la certificación hombre. Ya nomás él va a mostrarle al auditor pues, el certificado. Y ya la certificadora pues, va a pedirle a hombre todos esos registros, ¿no? Pero pues, obviamente una composta de ese tipo pues te sale más caro. Y tantito peor, imagínense una operación en Tabasco y compran una composta que la traen de allá de Jalisco. O sea, ¿dónde está el cuidado ambiental? Imagínense todo el carbono que se produce para arrastrar esa composta desde Jalisco hasta Tabasco. Y ahí pegadito a Tabasco tengo desechos de palma aceitera, tengo las granjas de las chuapas, ahí están la materia prima. Entonces, claro, lleva un proceso que es complejo, pero se puede hacer, ¿sí? Y claro, eso es dinero, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando al menos nosotros en este caso, ya vemos que es más barato hacerlo, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, en este tema, la gallinaza nos la dan a 70 pesos un volteo, ¿no? Prácticamente nos la regalan, ¿no? Tenemos estiércoles de ganado bovino, etcétera. Tenemos toda la mano. Eso implica pues, tener toda la infraestructura.
sí, toda la parte técnica de estar documentando, estar registrando, pero se da uno al principio de usar los recursos que tengamos a nuestros alrededores. Ahora, ¿qué pasa si yo uso, si nos ha pasado que, por ejemplo, por una X razón, viene el auditor y te revisa 15 días y en esos 15 días, bueno, un factor la temperatura, olvidé de mencionar, debe estar en esos 15 días una temperatura en un rango de 55 a 76 grados centígrados. ¿Y qué pasa si viene el auditor en los registros y ve que un día tuviste 86 grados y otro día tuviste 44? Con eso ya no se llama, ya no es composta desde el punto de vista normativo, es un estiércol crudo. Entonces, ¿qué implicación tiene? Lo puedo usar, sí, pero lleva una restricción de aplicación. Yo lo aplico y no puedo cosechar en 90 o 120 días. En ese periodo no puedo cosechar después de aplicarlo. Pero en un cultivo como el limón, donde cosechamos cada 21 días, es una materia prima que no me va a servir. ¿Qué hago en esos casos? La recomposteo, reinicio el proceso de composteo o la utilizamos en plantaciones jóvenes que todavía no producen. Pero que sea un dato que no tengamos, que se pare aquí, pues nos puede impactar todo eso. Por eso muchos operarios dicen, no, es un rollo, mejor yo pongo composta certificada y me cago que me salgo de ese problema. Otro principio que tenemos es lo que sale del campo, regresa al campo. Nosotros lo que hacemos, las puertas viejas que se desbaratan, que ya son viejas o que enfermas, ¿no? Y eso lo usamos como materia prima para la composta. Y nos sirve mucho, sobre todo, por ejemplo, la materia prima como la gallinaza, siempre hay problemas en el compostaje porque la relación carbono-nitrógeno no nos queda. Entonces, con este material, el carbono sobre todo, lo subimos y quedamos en ese rango de 15,1 a 41. Pues nos sirve como una materia prima para mejorar esa calidad del compostaje. Bueno, ya son diferentes máquinas que existen para los procesos de compostaje. Y ya las aplicaciones pues, manuales, al principio lo hacemos manual, una aplicación retros y ahí ya cubetazos. Eso pues nos llevaba muchísima mano de obra, ¿no? Actualmente ya se ha utilizado máquinas como estas que viene el tractor, la carga y la máquina va en la línea aventando y ya dosificamos, medimos, podemos calibrar la dosificación, cuántos kilos por hectárea, toneladas por hectárea. Y bueno, ya son máquinas que son herramientas que se deben, que nos sirven mucho. ¿Se acuerdan que decía, para yo usar composta, pues tiene que haber un fundamento, ¿no? Por ejemplo, esta tablita nos sirve mucho para fundamentar, por ejemplo, para subir 1% de materia orgánica. Quedan 10 minutos. Quedan como... Bueno, para subir 1% de materia orgánica, si yo usara lombricomposta, en un terreno, una hectárea, yo tendría que usar 77 toneladas por hectárea para subir un porcentaje de materia orgánica. Eso va a depender de muchos factores, ¿no? Pero bueno, esta información nos sirve para hacer los cálculos de qué dosis ir aplicando. Son los biofertilizantes que normalmente se hacen ahí. Temas de riego, todos los biofertilizantes se elaboran y se aplican vía inyección sistemas de riego alguno. Es muy importante en una operación orgánica, pues siempre en el tema de nutrición, pues nos basamos en un análisis de fertilidad, ¿verdad? Químico generalmente. Pero para nosotros es muy importante un análisis de fertilidad biológica, ¿sí? Un análisis químico donde vemos los parámetros de nutrientes, etcétera, pero nosotros nos basamos mucho en este tipo de análisis de fertilidad biológica, que no es más que un perfil microbiológico, donde en el suelo hacemos un análisis de qué microorganismos tenemos, y generalmente son grupos funcionales. Por ejemplo, bacterias aerobias, pseudomonas, fijadoras de nitrógeno, azotirinos, solubilizadores de fósforo, solubilizadores de potasio, y ya existen incluso rangos deseados de microbiología. Sí, hay un parámetro, el índice de Pearson, que nos dice también el índice de diversidad, y con eso podemos saber, ¿sabes qué? Estoy más rico en bacterias que en hongos, entonces hay que trabajar con hongos, o me faltan levaduras.
a diferencia de un análisis de fertilidad química, pues vemos cuántas partes por millón tiene, calculamos y aportamos. En este caso es un poco más subjetivo, pero existe la información para ir enriquecer un suelo, digamos, desde el punto de vista microbiológico. Lo que buscamos es un equilibrio, ¿verdad? Y bueno, dentro de los microorganismos vemos que, por ejemplo, los bacillus, aparte de ser biocontroladores, desde el punto de vista biofertilizante, vean, hay muchas especies que tienen efecto de solubilización de fósforo. Las bacterias solubilizadores de fósforo, azotobacter, pues son fijadoras de nitrógeno. Algunas especies, por ejemplo, penicilio, ¿no? Que es un hongo muy abundante, pero vemos que hay muchas especies que tienen efecto solubilizador de fósforo, o sea, son efectos biofertilizantes. Entonces, de esta información también nos sirve para interpretar y para que nos sirva ese análisis de la microbiología, ¿verdad? Bueno, ya con base en esos análisis calculamos el índice de diversidad y decimos, bueno, nos hace falta hongos, y dentro de los hongos tenemos bajos los solubilizadores de fósforo, entonces busco algunas materias primas que nos van a servir para eso, y muchos de esos también los elaboramos en uno de los ranchos. Se tiene un laboratorio donde se hace producción masiva de microorganismos. Y bueno, ahí viene el tema de enfermedades, plagas, y ahí qué hacen si no pueden usar insecticidas. Prácticas tan fáciles como lo que decía, el manejo de arbences, esas prácticas al pasar los años nos van ayudando a hacer un equilibrio, y eso lleva a que esto sea más fácil, ¿no? Ahora, si hay herramientas orgánicas o permitidas, sí las hay muchas herramientas. Estos son casos, estos son fotos de campos convencionales que pueden usar los mejores insecticidas y así están con la problemática. Estas son fotos de tabaco. Plantaciones que le invirtieron y sacaron 10% de fruta buena, ¿no? El 90% fruta mala que no tiene valor comercial, y el limón, pues el 90% de lo que se produce se exporta. Entonces tenemos que producir calidad básicamente. Otras plagas, estas son, por ejemplo, arador, que en ciertas zonas es un ácaro que pues antes ni se pensaba, ¿no? Y hay zonas donde es problemón. Pero por ejemplo, va muy ligado al uso excesivo de plaguicidas, piretroides, neonicotinoides. Ahí donde se han hecho esos manejos es donde el problema está fuertísimo, ¿no? Y bueno, el control biológico, pues existen varios productos, ¿no? A base de Beauveria, Metarrhizium, hongos entomopatógenos, que ya existen en el mercado una gran cantidad de productos, y algunos que pues también, si se tiene infraestructura, pues se pueden hacer producciones, ¿no? En el caso, nosotros tenemos un laboratorio donde hacemos producción de ciertos hongos, y pues bueno, las aplicaciones pueden ser al suelo, biofertilizantes, hongos, etc. Y bueno, el control biológico, que ahora ya es una realidad. O sea, ustedes han visto seguramente muchos artículos de entomología, de ácaros depredadores, etcétera. Pues ya esta es una herramienta, es una realidad que ya la usamos de manera comercial, la liberamos. Adicional a todas esas herramientas, ciertos ácaros, crisopas, que ya hay incluso marcas comerciales, ¿sí? que se hace la aplicación. Ya tenemos, por ejemplo, en unos bracitos, por ejemplo, ese bracito vienen 50,000 Ambliceus firstis, son ácaros depredadores que depredan principalmente trip. Vas con un salero aplicando en los árboles, y ellos solitos empiezan a salir a alimentarse de los ácaros, insectos plagas. Pero para que se adapten requieren también, ¿qué pasa cuando se acaban a los trips? ¿De qué se van a alimentar? Bueno, ocupan polen para que puedan subsistir, y bueno, ese polen, ¿de dónde viene? Del manejo de esas arbences que decíamos, que se vuelven un aliado de este tipo de... Y bueno, ya incluso ya hacemos aplicaciones tanto manuales como este que les mencioné, y ya son superficies grandes, usamos dron. Con un dron se van haciendo las liberaciones, ¿no? Se hacen programas, etcétera. Y bueno, ese es un Ambliceus firstis que ahí anda depredando trigo. Ahora, este es un ejemplo cuando hacemos liberaciones nos cambia el manejo, ¿no? Nos cambia completamente el manejo,
Este es un ejemplo, por ejemplo, en un sistema convencional, una vez que yo libero, ya no puedo aplicar cualquier insecticida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a matarlos. Hay herramientas donde yo puedo meterme y buscar el ingrediente activo y me dice, por ejemplo, el difenazate respeta huevecillos, pero a los adultos es agresivo, los mata, ¿no? Y así, por ejemplo, la vametina, pues se lleva todo, ¿no? Hasta uno se lleva la vametina. Entonces son de las herramientas que, digo, tenemos que hacer un cambio de manejo. Estas herramientas que existen, pues están muy basadas en puros ingredientes activos sintéticos. ¿Qué pasa en la producción orgánica? Que no tenemos mucha información. Pues nosotros hemos generado esa información, hacemos bioensayos, colocamos aquí algunos ácaros, por ejemplo, colocamos 50 swirskis, vamos con una torre de Potter, un insecticida, y de ahí contamos mortalidad y vamos a hacer la selección. El efecto canela es como casi como la vametina, se lleva también casi todo, ¿no? Es un botánico, etcétera, pero es muy agresivo. Y así vamos haciendo las selecciones de algunos productos que son compatibles con esos manejos. Y bueno, manejo etológico, que pues todo el mundo ya en manejo integrado de plagas es básico, ¿no? El uso de los colores, las trampas atrayentes, etc. Aquí esto sí fue un trabajo de una tesis donde, por ejemplo, para trips, pues el color azul, ¿no? Para áfidos el amarillo, generalista el blanco. Por ahí se hizo un trabajo donde el color púrpura se puso a competir con diferentes colores y se observó una mayor atracción de trips. Pero este color, por ejemplo, no es comercial. No es un color comercial. Bueno, nosotros compramos un plástico y le ponemos el pegamento. Y sí notamos una de trips. Y bueno, los factores que nos están pegando últimamente el cambio climático, ¿no? Decíamos, en limón persa, sobre todo, tenemos un problema genético, el Good Pocket, que nos está acabando fuertemente. Ven, estas son huertas, estas las agarré de Google Earth. Sí, ahí vimos que vemos los huecos de árboles y un periodo de 2 años en plantaciones relativamente jóvenes. Entonces, es una realidad de las condiciones climáticas, cómo nos están afectando eh, ciertas, eh, ciertas plagas como el Wood Pocket, que yo creo que es uno de los principales problemas. Obviamente HLB, BTC, hay una gran cantidad de enfermedades cítricos, pero en persa sobre todo, pues aparte de HLB, pues tenemos Wood Pocket, ¿no? Es un problema genético en persa. Entonces, como en poco tiempo se nos empiezan a morir los árboles, y vean, esto el año pasado, es un acolchado que para retener agua, etcétera, y vean cómo lo teníamos los árboles, ¿no? Y regábamos, y qué pasa, los ves estresados, ya le echaste agua, le vuelves a echar agua, y pues le das condiciones para hongos, y se te viene una serie de complejidades, ¿no? Algo que jamás se veía en eso, frutas completamente quemadas, ¿no? Las pérdidas, estas son quemaduras. Esas son yemas que pues, las estamos cuidando para la floración siguiente, son yemas que se queman, se mueren, ¿no? Pues nos reduce la floración, nos quema la fruta. ¿Saben cómo la madera está completamente quemada? Simplemente el sol, ¿no? Las condiciones de las altas temperaturas, que son las condiciones que aquí en adelante vamos a estar teniendo más frecuentemente, ¿no? Fruta, vean, den cuenta que le pusieron un juego ahí directo. Y estamos hablando de porcentajes de un 10, un 15% de fruta con esa característica, ¿no? Entonces son los retos, ¿no? de la producción ahora con esos cambios climáticos. Bueno, ¿qué hemos hecho? Pues uso de protectores solares. Sí hemos visto una disminución. Muchas cosas, la verdad, que las hacemos con la necesidad, ¿verdad? Incluso por ahí hay hasta fuentes como áreas de oportunidad para el área de investigación, y bueno, hay que sacar datos, hay que ver si realmente, qué tanto, o sea, hay muchas áreas de oportunidad que puedan salir de prácticas que a veces en el campo tenemos que buscar, sea, ¿no? Aquí se nos hacía curioso, bueno, en este caso no, pero había frutos, por ejemplo, que los estaban sanitos bien, pero al azar los partíamos
y por dentro ya estaban quemados, ¿no? Se cocida el jugo, ¿no? De la alta temperatura. Entonces esos frutos llegan bien al empaque, se procesan, se mandan y de repente a los 15 días nos hablan de Estados Unidos, ¿sabes qué? Tienen una merma de un 30%. Y vamos para atrás, ya a veces no sabemos si es real o a veces los clientes también luego te ahorcan. Pero bueno, ya hay un antecedente que pues, pudo haber sido la alta temperatura. Bueno, estas condiciones actuales, hablando de cítricos, Veracruz está perdiendo la naranja, ¿no? Yo creo que ahorita estamos en una problemática, pero severa. Ahorita ya no consumimos jugo tan fácilmente de naranja, ¿no? Carísima y toda fea. Pero es una realidad por el cambio climático y enfermedades como el HLV, que a la naranja sí la está afectando severamente. Hasta con ir, hace unos días fui a Papantla y me sorprendí de ver cómo están los cementerios de huertas de naranja, ¿no? Que claro, viene también ligado a un mal manejo. ¿Sí? La naranja era como antes era el café, ¿no? Cultivo de cosechadores, ¿no? Que nos iban a limpiar el monte para ir a cosechar, pero que ahora requiere manejos ya especializados. Y cuando llegó el HLB decían bueno, en Brasil, por ejemplo, algunos investigadores decían, bueno, lo bueno que llegó HLB, ¿no? Porque eso nos va a convertir en verdaderos citricultores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que intensificar tus manejos, tienes que invertir realmente, y bueno, a veces esas problemáticas nos llevan a mejorar mucho los sistemas de producción. Y bueno, este es el wood pocket, que es un problema bastante severo, que yo decía hace 2 años, pues yo creo que porque pues, caminándole por otros estados veía que estaba muy fuerte en Tabasco, en Yucatán, en Quintana Roo, y yo le atribuía que el manejo orgánico, la aportación de materia orgánica, entonces nos está ayudando, pero del año pasado para acá, en uno de los ranchos se nos fue el 40, casi el 50% de población, así de manera abrupta, ¿no? Y bueno, los síntomas todos corresponden a esto, a características típicas de Wood Pocket, que antes era una enfermedad que se presentaba generalmente en árboles muy viejos, y había años donde lo veías, años donde no. Ahora vemos plantitas jóvenes, ¿ya? Como esta, es una planta muy joven, y bueno, que no tiene fruta para estar seguro, porque la seguridad del diagnóstico es cuando ves los frutos rayados, ¿no? Este síntoma. Pero en planta, ¿qué nos dice? Aquí se ve el acorchamiento del tallo, una emisión excesiva de patrones, y cuando hacemos cortes, justamente como es una enfermedad que está ligada al injerto, no al portoinjerto de aquí para abajo ven cómo está sano, y del injerto para arriba cómo está dañado. Pues esto es un equívoco de HLB. Ahora, ¿qué nos falta? Pues hay muchísimo de este tema, yo creo que algo que se le debe a la citricultura, ¿no? De encontrarle el clavo, porque es un problema cada vez más fuerte, cada vez más problemático. Y bueno, aquí este es un injerto que se hizo muy corto, pero bueno, emisión de brotes. Y aquí está el síntoma característico. Ahora, esa enfermedad está muy ligada al estrés climático, al estrés por alta temperatura y sequía. La planta del vivero se produce en naves cerradas donde la temperatura es muy elevada y eso nos lleva a tener conductas así con estos síntomas. ¿Sí? Se ha visto que viveros que producen en cielo abierto con un buen manejo puede presentarse menos esta problemática. Pues, pero bueno, falta mucho por hacer para este problema. Lo que sí, que manejar el estrés nos puede ayudar a disminuir. De ahí que surge ahora, bueno, nosotros ya hacemos un programita de nutrición, de las enfermedades y un manejo del estrés climático, por ejemplo, ¿no? Donde ya también existen muchas herramientas, muchos insumos, donde qué herramientas tenemos. Y bueno, por ejemplo, si tenemos temperaturas bajas o altas, ¿qué herramientas pueden servir? Las algas marinas, hay sustancias, los polioles, por ejemplo, que ayudan mucho a la apertura, cierre estomático por baja temperatura. Bueno, de los aminoácidos también hay una gran diversidad de aminoácidos comerciales de 100 pesos hasta de 1000 pesos, ¿no? Pero el precio obviamente nos va a decir mucho de la calidad
de la concentración de los aminoácidos va a depender mucho y depende del factor climático que nos esté afectando, es el aminoácido que necesitamos elegir. Para alta radiación, pues nos sirven mucho los bloqueadores solares, el magnesio, el manganeso. El magnesio puede ser que es el centro de la clorofila, entonces tenemos que estar bien fortalecidos con ese elemento de alta radiación, es sobre un elemento que debemos estar trabajando. Fuentes de silicio también como un elemento benéfico que da resistencia estructural, una pared celular más fuerte, pues va a resistir más daños por radiación solar. Con temperaturas, con radiaciones bajas, pues existen sustancias inhibitoras de resistencia como el ácido salicílico, hay incluso hormonas que también ayudan, ¿no? La división celular, la citocinina, ácido, etcétera. Cuando tenemos una alta humedad relativa, pues obviamente tenemos presión de hongos, ¿no? De enfermedades sobre todo. Las temperaturas, las algas marinas, la glicina betaína es un elemento termorregulador que ayuda mucho, ¿no? A la apertura estomática y el manejo de la transpiración de la planta. Y bueno, como una propuesta de un manejo del estrés climático, que si hacemos un manejo bien planeado de esto, nos puede ayudar a reducir el good pocket, pero no está claro, no está científicamente comprobado, ¿no? Y es algo que pues hay muchas áreas de oportunidad por hacer. Gracias. Escuchen el tiempo, programa que hacemos. Hay tiempo para preguntas. Gracias, doctor. Muy interesante toda la experiencia que nos comparte. Por eso le dejamos un poquito más de tiempo y seguramente hay preguntas porque el tema va para varias preguntas, ¿no? Entonces, bueno, los locales, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, doctor, y después damos la palabra a los foráneos. Adelante, doctor Llano. Bueno, en realidad es bastante complicado hacer agricultura orgánica en pequeños productores, ¿no? Porque por los costos, ¿no? Es algo que descubrí hace poquito, que ahora la agricultura orgánica solamente la hacen a través de las grandes empresas, porque se empezó con que la agricultura orgánica era un asunto que había salido de la pequeña agricultura y de repente ya está fuera de la jugada, ¿no? ¿Cuánto cuesta ustedes limones, digamos, y cuál es el beneficio-costo que con todos los problemas están teniendo ustedes? Pues el costo de producción va a depender de muchos de productores, ¿no? Pero al menos datos propios, más o menos un sistema de producción convencional, más o menos ha de andar costando convencional, más o menos 7, 8 pesos kilo. Y un sistema orgánico se va hasta 17 pesos kilo, el costo de producción. Pues sí se eleva, ¿por qué? También reduce el volumen de rendimiento, sobre todo cuando uno inicia, si vienes de convencional y te conviertes en convencional, pues te va una caída tremenda, ¿no? Ahí te empiezas a recuperar. Y hay momentos donde si tus condiciones, condiciones de suelo, etcétera, vaya, incluso más rendimiento en orgánico. O sea, a nosotros nos pasó un caso en un rancho que desde que se desmontó se empezó a trabajar orgánico y ahí hemos tenido el récord de 33 toneladas por hectárea en el año, ¿no? Contra 22 que más o menos andamos en nuestro rancho, ¿no? Entonces sí, ahí ha sido un... ¿Cuál es el costo? Sí, tengo trabajo con algunos agricultores, empresas que producen convencional y con esta empresa que me toca pues, prácticamente coordinar toda la parte de producción orgánica, ¿no? Y ya con asesorías de producción convencional que me ha servido, del orgánico le he aprendido mucho, porque yo no estoy peleado con lo convencional, lo químico. De hecho, parte de mi trabajo, mucho de este trabajo con químicos, ¿no? Y quizás es algo medio curioso y raro, pero no estoy alejado de eso. Las herramientas están, hay que saber usar, ¿sí? Por algo se desarrollaron y sabiendo los usar, pues te sirven mucho, ¿no? Sí, trabajo ambos casos.
lo que ha hecho mucho de lo orgánico me lo he llevado a lo convencional y nos ha servido mucho, ¿no? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Jóvenes, sí, doctor. Bueno, yo quiero saludar a Luis Alfonso. Bienvenido al colegio otra vez, Luis. Me da mucho gusto que estés de regreso como ponente. Y bueno, estoy maravillada de todo ese trabajo tan bonito que estás mostrando, que seguramente es toda esa experiencia que ya has ganado. Te felicito. Gracias. Y pues no tengo preguntas, yo aprendí mucho hoy. Muchas gracias, por un gusto saludarla. Yo aquí hice en la licenciatura hice una estancia Escuchando que quiero hacer alguna pregunta. con la doctora Silvia, pues todavía estaba a media carrera todavía, entonces estuve aquí, me tocó un poquito más de un mes, incluso vivir aquí en los dormitorios, y por eso fue que conocí aquí el Corpus, el trabajo muy bonito que hacíamos ahí de sistemas silvopastoriles, y yo no tienen mucho que ver con lo que ahora hago, ¿no? Pero sí tomé mucho de la formación, de lo que es el colegio, lo que es hacer investigación, ¿no? Y yo creo que eso que me encaminó y llegamos a donde estamos gracias a eso. Gracias, doctor. ¿Alguien que esté en línea que quiera hacer una pregunta por el doctor? Adelante. No escucho una. ¿Alguien más por ahí que quiera hacer alguna pregunta? Entonces, criar gatos o definitivamente los compras. No, los compramos, sí, tengo entendido que la producción es complicada, ¿no? Requiere bastante cuidado. Intenté hacer una cría de tamaricia. Tuvimos una cría pequeñita, pero es de mucho trabajo también. ¿Y la compras? ¿Perdón? ¿Compras tamariz? En algunas ocasiones conseguí, por allá en un laboratorio de Tamaulipas, que la comercializa. Hicimos en un principio unas liberaciones pero esas se consiguieron a través del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, que lo mandaban, me parece que de Colima. Cuando al inicio de HBV, pues una estrategia era el control la liberación de tamarixia. Sin embargo, esa práctica está enfocada para áreas como que áreas de no cultivo, ¿no? Áreas así que estaban abandonadas, pero sí logramos conseguir algunas poblaciones, hicimos liberaciones liberaciones y se ven poblaciones nativas, pero no hemos evaluado así tal cual que tanto nos han dado buenos resultados, ¿no? Ahí se pueden leer algunas. Respecto al Bot Pocket, han evaluado la eficiencia de caolín, sabe alguna alternativa emergente para su manejo. Bueno, nosotros usamos mucho, sí usamos caolín en algunas ocasiones, sobre todo en temas en condiciones de muy alta temperatura. Aunque nosotros por muchos años hemos usado las diatomeas, las tierras diatomeas, que tienen una menor densidad y una menor reflectancia que el caolín, pero lo que sí hemos hecho es que lo usamos muy frecuentemente. De hecho, por ahí se elabora un jabón potásico que lleva caolín y todo el tiempo lleva esa aplicación. Y por ejemplo, una plaga muy común en cítricos es vinador de los cítricos. Y la verdad que no hemos tenido por más de 10 años problemas como tal de vinador. Yo se lo atribuyo mucho a varias cosas, pero a las diatomeas, o sea, en las diatomeas. ¿Por qué? Porque trae silicio biogénico, que ese silicio pues, tiene efectos físicos y el poco biogénico que la planta puede absorber es un elemento benéfico que forma parte también de la pared celular, la hace más rígida y posiblemente por ahí, al ser una plaga que penetra el tejido y va, eso a lo mejor nos está ayudando, ¿no? Yo no lo tengo así que medido, pero en los años he visto y lo tenemos comprobadísimo, no es una plaga, pero
Al contrario, cuando me llama una empresa convencional que voy a asesorar, híjole, ahí le batallamos mucho al principio. Porque, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a hacer liberaciones de benéficos, lo primero, quitamos unas lavametinas. Y tu herramienta más eficiente para el minador es la lavamentina. Entonces ahí nos gana el minador fuertemente. Pero empezamos a hacer estrategias y poco a poco hemos visto que se va disminuyendo. Excelente. Hay otra pregunta aquí de Liliana. Dice, después de hacer tu análisis financiero y energético, ¿en cuánto tiempo es rentable tener un sistema de limón persa orgánico? Pues mira, sí, todo va a depender bueno, si tienes mercado, yo creo desde el momento que haces, si ya vienes de una producción convencional y haces la conversión, obviamente en los primeros años sí hay una disminución por ejemplo, rendimiento para empezar se te va abajo, el costo de producción se eleva y más o menos la rentabilidad debe estar alcanzándose entre el año 6 más o menos. Sí. El año es un cultivo de ciclo largo, ¿no? Pero un convencional tampoco está tan lejos, ¿no? Si a un convencional tú le pones tierra, agua, etcétera, la rentabilidad real también está en ese rango de años, ¿no? Ok. Bueno, son las que hay aquí en línea. Si alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario. ¿Cómo se llama? Por ahí que nos han enseñado tenemos que alimentar a la planta. Pero dicen que no, que hay que alimentar primero el suelo. Si el suelo está vivo y bien, como pues como tal, ahí Efectivamente, de hecho, al principio decía que la unidad fundamental de la producción orgánica es el suelo. O sea, tener un suelo vivo, pero sobre todo sano, ¿no? Sano, o sea, con salud. Un suelo saludable es aquel que se va a recuperar rápido a cualquier condición adversa, ¿no? Por ejemplo, un suelo enfermo, te llega una plaga, y para que tú no lo vas a erradicar nunca, una enfermedad, por ejemplo, nunca la vas a erradicar. Pero vas a estar batallando todo el tiempo con esa enfermedad. Un suelo sano, sí, trae una enfermedad, pero cualquier práctica que hagas de incorporación de materia orgánica, el suelo se va a recuperar rápidamente, ¿sí? Y de ahí es donde luego, por ejemplo, cuando una vez me tocó asesorar una empresa muy grande que no me presenta Tabasco, y cuando venían los grandes mandos me decían, ¿no? O sea, ellos no creían en lo orgánico, ¿no? Y me decían, no, a ver, ¿cuántas unidades de nitrógeno vas a meter como orgánico? Muy poco, ¿no? Pero lo que voy a hacer son estrategias para que el nitrógeno que está ahí, más el que está en el ambiente, más ese